El paro nacional y las protestas de esta semana por todo Colombia son porque el país ha llegado a ser uno de los más violentos y desiguales del mundo. Y la razón es sencilla. Durante décadas hemos vivido bajo una sucesión de gobiernos oligárquicos y autoritarios, que básicamente se han dedicado a robar y a quedarse con lo que es de todos. Ahora imagínese que la indignación lo lleva a usted a hacer algo, y decide dedicarse ni más ni menos que a estudiar y a destapar muchos de los casos de corrupción que han permitido esa situación. Entonces, claro, se encuentra usted con que tiene que vivir peligrosamente, porque entonces debe enfrentarse a algunos de los personajes más poderosos y sin escrúpulos del país, a verdaderos sociópatas, para los que la pobreza de millones o la muerte de cientos de miles son simples daños colaterales. Pues a eso es a lo que se dedica nuestro invitado de hoy, a luchar contra la corrupción en Colombia. Y eso son palabras mayores. Camilo Enciso, bienvenido. Pablo, muy buenos días. Es un gusto estar hoy contigo en este programa. Un saludo desde acá también a toda la audiencia que nos va a ver pronto. Para los que no conozcan a Camilo, me gustaría hacer una pequeña reseña porque Camilo es abogado de la Universidad del Rosario, máster de Administración Pública en Harvard, donde además fue fundador del bloque de Anticorrupción y Transparencia entre el 2018 y el 2019, y ha sido investigador de la Universidad de Columbia. Pero es muy conocido porque durante el gobierno de Santos del 2014 al 2017 fue el zar anticorrupción. Bueno, Camilo, empecemos por el final, porque hace un par de meses denunciaste que los fondos COVID se podrían estar utilizando de mermelada. Y Miguel Uribe te acusó de calumniarlo, de que eras un funcionario de Claudia López y de que estabas haciendo política con tu ONG. Cuéntanos qué pasó y en qué terminó todo eso. Bueno, lo que denunciamos, para ser muy precisos, es que personas que han trabajado con Miguel Uribe en su administración como secretario de gobierno en la alcaldía Peñalosa y después durante la alcaldía, durante la campaña a la alcaldía por Bogotá, pues trabajaron con él y después terminaron contratados por la subcuenta COVID. Lo único que hicimos fue mostrar esa relación, mostrar que aquí había una gente que había trabajado con él durante su periodo como secretario de gobierno de la alcaldía y otros que habían trabajado con él durante su campaña a la alcaldía y que después terminaron contratados por la subcuenta COVID con unos contratos por unos recursos significativos. Nos pareció y nos sigue pareciendo que era un asunto de interés público saber en manos de quién estaba la administración, la dirección de la subcuenta COVID, que es la responsable por demás de liderar todo el proceso conducente a enfrentar la pandemia en Colombia. El señor Uribe... Perdona, ¿no se informó públicamente, no se le dio a conocer a la opinión pública esa asignación de esa cuenta? No, claro que no. Había unos contratos que estaban por ahí, pero nadie había ido a mirarlos, nadie sabía realmente quién era que estaba gerenciando la subcuenta COVID, de dónde venía, cuál era su trayectoria, etcétera. Y lo que nosotros mostramos es que la gerente de la subcuenta COVID, la gerente nombrada por el presidente Iván Duque, había sido la gerente de campaña de Miguel Uribe y que una señora de nombre Claudia Candela había sido la asesora principal de Miguel Uribe y después fue contratada por la subcuenta COVID y que varios funcionarios adicionales o contratistas adicionales que habían trabajado con él en la Secretaría de Gobierno después pasaron también a trabajar en la subcuenta COVID. Y el señor Miguel Uribe se defendió de una manera, me parece a mí, completamente absurda. Entonces, primero se inventó que yo lo había acusado de corrupto, yo nunca lo acusé de nada. Se inventó que yo había dicho que él había entregado las hojas de vida a la administración de la subcuenta COVID, lo cual pues tampoco era cierto, o por lo menos no, digamos, lo insinuó de manera muy clara. Y entonces sobre la base de eso dijo que yo lo estaba injuriando, que lo estaba calumniando, que me iba a denunciar penalmente, etc. Y lo claro, Pablo,
es que ninguna de las afirmaciones que se hicieron en la columna que fue publicada por los Danieles es falsa o inexacta. De hecho, lo dije y lo digo ahora, yo me ratifico en todos y cada uno de los puntos de lo que escribí en la columna. El señor Miguel Uribe entonces dijo que me denunciaba penalmente, lo cual en mi criterio es una forma de hostigamiento judicial a quienes ejercemos la veeduría ciudadana, a quienes buscamos mayor transparencia en los asuntos del Estado y en los contratos de compra de las vacunas. Y después, para completar, tres de las personas que trabajaban en la subcuenta COVID que fueron mencionadas en la columna radicaron acciones de tutela en mi contra. Acciones que contestamos con apoyo de la FLIP, de la Fundación para la Libertad de Expresión y Prensa en Colombia, en donde defendemos la exactitud de todo lo que dijimos en las columnas, en donde decimos que no nos vamos a retractar y en donde insistimos en que esto es parte de un hostigamiento judicial que intenta silenciar la libertad de prensa y atacar el control social, que es lo que este país más necesita durante un periodo de gasto público desenfrenado como el de la administración Duque. ¿De cuánto dinero estamos hablando de la cuenta COVID, Camilo? Son billones de pesos. O sea, billones de pesos. Y ahí hay que de una asignación a dedo de una cuenta de billones de pesos que no se hace de cara a la opinión pública, sino se hace con falta de transparencia. Tú sacas esa información y a ti te denuncian. ¿Y en qué va esa denuncia exactamente? Yo no diría que se hace con falta de transparencia el nombramiento, porque el nombramiento de la gerente, pues digamos, se conoce públicamente, se publica el contrato, es decir, esta información estaba allí. Pero claro, cuando la escogen como gerente, nunca nadie dice esta era la gerente de campaña de Miguel Uribe. Bueno. Y entonces, digamos, ahí es en donde yo creo que faltaba el ojo, la lupa, la denuncia de la sociedad civil, y eso fue lo que hicimos. Y por eso ha venido todo este proceso de hostigamiento judicial al cual nos hemos enfrentado con la cabeza en alto y en el cual estoy seguro, Pablo, que vamos a resultar exitosos. Porque en Colombia, por fortuna, la Constitución política y la Corte Constitucional, nuestras leyes, defienden el derecho que tiene cada ciudadano a hablar libremente. Y ellos quieren silenciarnos, o no lo van a lograr. No lo van a lograr y quieren silenciarnos con la complicidad de algunos medios que están controlando el debate y la agenda de la opinión pública en Colombia, en donde ni siquiera nos dan derecho a réplica, en donde ni siquiera podemos responder a las acusaciones infames de Miguel Uribe. Pero yo te aseguro, Pablo, que este litigio ante los estrados de Colombia, y si los jueces responden y toman decisiones respetando nuestra Constitución, vamos a resultar ganadores y victoriosos. Camilo, ¿Miguel Uribe no suena para cabeza de lista para el Senado de Álvaro Uribe? Pues eso han publicado varios medios de comunicación, eso publicó El Tiempo y digamos que se ha ventilado que esto es así. Incluso creo que Álvaro Uribe se refirió al tema, entonces claramente a Miguel Uribe lo están cocinando como un potencial líder de la derecha en Colombia. Para todos nosotros en el Centro Democrático es muy ilusionante la candidatura de Miguel Uribe Turbay, la juventud de Miguel, su anticipada madurez, su inteligencia, su preparación, su conocimiento de los problemas de la ciudad, su compromiso para sacar adelante todas las obras en curso, su rectitud para el manejo de los recursos públicos, su firmeza en materia de seguridad. Y Pablo, si tú te fijas, lo que ha venido ocurriendo con el manejo de la subcuenta COVID es tenebroso. Por ejemplo, después de nuestra denuncia, Cuestión Pública publicó una serie de informaciones, una columna muy documentada en la que muestra el uso que se le está dando a la subcuenta COVID con cosas muy sospechosas, muy extrañas, poco transparentes. La Fundación Paz y Reconciliación también se puso a investigar y encontraron cosas tremendas, como por ejemplo que había habido un acuerdo deliberado, doloso, intencional, entre el Ministerio de Salud
y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastre, que es la que administra la subcuenta COVID, para que no hubiera transparencia en el proceso de gasto público y de contratación desde hace muchos meses. Es decir, ya estaban pensando en la necesidad de ocultar la información a los colombianos en violación del derecho de transparencia de acceso a toda esta documentación, a estos contratos, a esta información. Y estamos en la hora en que todavía ninguno de los colombianos ha podido conocer los contratos que se suscribieron con las multinacionales para la compra de las vacunas. Entonces, si eso no amerita que podamos ejercer nuestro derecho a la inspección, al acceso a la información y a hablar libremente, cuando estamos hablando de billones y billones y billones de pesos, entonces nada lo amerita. Camilo, es que no solo son billones de pesos, son cientos de miles de vidas. La salud de millones de colombianos depende totalmente de esas políticas sanitarias que, por cierto, han sido insolidarias y absurdas. Y yo invito a la gente que vea la entrevista que te hice a ti y a la doctora Carolina Corcho respecto a este tema. Pero la falta de transparencia en esta toma de decisiones, que además implican unas negociaciones económicas brutales, yo creo que eso es una necesidad de que lo conozca el pueblo colombiano y que se debería hacer con absoluta transparencia. Vamos a estar muy pendientes de qué pasa contigo, con Miguel Uribe, con lo de la vacuna, porque me parece que en plena pandemia, con la cantidad de muertos que está teniendo Colombia en este momento, lo mínimo que debería tener la gente es la información de la forma en que se está gastando el dinero y las medidas que se están tomando y por qué se están tomando. Es que, Pablo, piensa en cuántas UCIs hoy en día están al 100% en Colombia. ¿Cuántas están en alerta roja? Ya empezaba yo a leer desde ayer que hay alerta por falta de oxígeno en las clínicas, en los hospitales. Estamos en déficit de vacunas. Y entonces mis padres, por ejemplo, que tienen más de 65 años, que se supone que ya deberían haber recibido la llamada de su EPS para ir a vacunarse, no han recibido ninguna llamada. Pero estoy seguro que lo que le pasa a mis padres le está pasando a miles y miles y miles de colombianos más que están angustiados por sus familias, por sus viejos, que quieren tener la tranquilidad de que los vacunen, de que no se van a morir o no van a estar en crisis si los contagia la vacuna, la pandemia, perdón, o el COVID. Y entonces, pues lo cierto es que, como tú lo dices muy bien, no solamente se trata de la plata, sino que se trata de la vida de gente de carne y hueso. Cada día estamos teniendo ya, ¿cuántos? 600, 500, 400 muertos en Colombia por cuenta de la pandemia. Y ni siquiera sabemos el Estado bien cómo se está gastando la plata, cómo está invirtiendo los recursos. Ellos hablan de billones de pesos y ahora nos traen, hablando de un nuevo tema, Pablo, la reforma tributaria. Nos van a gravar los servicios funerarios, o sea, la gente muriéndose por COVID. Y parte de lo que trae la reforma tributaria en su paquete espléndido de equidad y solidaridad es que van a gravar los servicios funerarios. Esto es un despropósito absoluto. Entonces, pero Camilo, la gente muriéndose por COVID y le van a grabar los servicios funerarios, y la gente muriéndose de hambre y le van a grabar los productos básicos de la canasta familiar. ¿Qué es lo que se está orquestando desde este gobierno? Porque realmente esto es un atentado no solamente contra la salud, sino contra la vida de los colombianos. Estamos utilizando la precariedad, la pobreza y la enfermedad como armas de control social. ¿Qué es esto? Mira, yo creo que el gobierno nacional está cavando una gran fosa común a la que va a echar a la clase media colombiana y a los pobres de este país. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está pasando. Pero la gente que tiene un sentido y un instinto de supervivencia y que ya está al límite, no se va a dejar. No se va a dejar, y es lógico que no lo permita. Porque la gente tiene que alimentar a sus familias, a sus hijos, tienen que pagar los servicios públicos. Entonces ahora resulta que los servicios públicos también, para los estratos 4, 5 y 6, les van a cargar un gravamen de IVA del 19%. Pero lo que nadie dice es que la contraprestación para los estratos 6 y 5, hasta donde tengo entendido, es que hay una especie de recarga
del 20%. Van a descargar eso, van a eliminar eso y los van a cargar el 19%. Es decir, para la clase alta, en la práctica van a seguir pagando exactamente lo mismo, pero de ahí para abajo el estrato 4 sí le van a saltar de 1 al 19% de IVA el pago de los servicios públicos. Esto es la clase media pujante, trabajadora, que está intentando también sobrevivir, sacar sus negocios adelante en medio de tan enormes dificultades. Camilo, pero también esa reforma tributaria no es una terapia de choque en la que Duque hace de malo y Carrasquilla, que ahora hablaremos de Carrasquilla, y hacen de malos y proponen una reforma tributaria absolutamente inhumana para que luego venga, por ejemplo, Uribe de Salvador y tenga nuevamente ese populismo de derechas a su favor? Yo no creo que haya un acuerdo entre el gobierno y Uribe en ese sentido. Lo que creo es que la reforma es tan mala, es tan dramática, es tan escandalosamente cruel en contra de la clase media y de los pobres de este país, que hasta el Centro Democrático tuvo que salir a denunciar esa reforma. Pero es que a eso es a lo que me refiero. Eso no puede ser una cosa orquestada para que precisamente sea el Centro Democrático, o sea, el uribismo salvándonos de Uribe. Cuando el uribismo siente que la sociedad está reaccionando de una manera tan fuerte en contra de la reforma, entonces tienen que salir a salvar la patria, porque ellos ya están pensando en las próximas elecciones presidenciales y saben que esto es un suicidio político para el Centro Democrático. Entonces adoptan la posición de no vamos a permitir ningún tipo de reforma que golpee a la clase media y a la clase trabajadora. No, pero es que es su gobierno, es que el Centro Democrático es el partido de gobierno. Ellos pusieron al presidente, ellos pusieron al ministro, ellos pusieron a todos los ministros en Colombia. Pero mira, Pablo, que todos los demás partidos, incluyendo hasta el partido de la U, siempre acomodaticio, siempre regalado, siempre vendido, termina saliendo a decir que se oponen a la reforma tributaria. Cambio radical. Partido al que le dieron una dosis de mermelada del tamaño de un barril de petróleo, sale, o de 100, sale también a denunciar que la reforma tributaria no la van a permitir pasar así. Pero lo que va a terminar ocurriendo es que el gobierno colombiano va a llenar el Congreso de la República de toneles y toneles de mermelada para lograr pasar la reforma. Y con un par de ajustes y eliminando algunas de las cosas más escandalosas, yo creo que al final van a terminar pasándola. Si es que la ciudadanía no se organiza y no denuncia y no protesta. Mañana debería protestar la ciudadanía masivamente a pesar de la prohibición, entre otras cosas, porque ¿cómo se le puede pedir a la gente que no vaya a una manifestación cuando está el Transmilenio abierto, por ejemplo? Es que es absurdo, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico. ¿Cómo se le puede pedir a la gente que no vaya a una manifestación cuando la gente se está muriendo por no tener una renta básica? Porque realmente la única medida efectiva desde un principio habría sido una cuarentena bien hecha. No esta cosa absurda que se ha estado orquestando desde el principio, cuando se ha primado pues, los intereses económicos y comerciales. Pero ¿qué nos puede extrañar todo esto por parte de un gobierno donde su ministro de Hacienda es Carrasquilla? Una empresa panameña de la que es socio el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, fue piedra angular de un negocio que lo enriqueció a él y empobreció a 117 municipios de Colombia. El primer hecho corresponde a la estructuración de un esquema de financiación atípico, para el que se hizo una reforma constitucional, una ley y un decreto, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con Carrasquilla como ministro de Hacienda y principal estructurador del esquema. El objetivo, brindar herramientas a los municipios que, por ejemplo, no tuvieran acueducto, para que adquiriendo los llamados bonos de agua, comprometieran recursos futuros de las transferencias del gobierno nacional, argumentando que serían destinados a proyectos de infraestructura en agua, alcantarillado y saneamiento básico. Ya en su condición de consultor y siendo contactado por inversionistas estadounidenses, Carrasquilla conformó la firma Configura. A través de ella, brindó asesoría para que 117 municipios pudieran endeudarse y obtener recursos anticipados. La tasa con la que se colocaron los bonos en el mercado de valores colombiano fue cerca del 11%.
mientras que la tasa que tuvieron que asumir los municipios fue de entre el 14 y 16%. Los bonos sumieron a algunos municipios en un nivel de endeudamiento enorme. Yo he visto que tú en varias ocasiones has contado con qué clase de personas de dudosa reputación se reúne Carrasquilla. Yo creo que nos cuentes un poquito de eso. Pablo, nosotros denunciamos en enero del año pasado que habíamos identificado una serie de ingresos al Ministerio de Hacienda por parte de personas que habían sido condenadas en el pasado por parapolítica. O sea, excongresistas que en su momento fueron investigados y sancionados por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con el paramilitarismo colombiano, acuerdo que tenía por objeto amañar las elecciones, coaccionar a ciudadanos y votantes en los territorios de Colombia y en particular en la costa Caribe para que apoyaran a los candidatos del paramilitarismo. Entonces resulta que esas personas que fueron condenadas, que sirvieron sus penas, etcétera, entran como Pedro por su casa a reuniones con el ministro Carrasquilla, no una ni dos, varias, acompañados de sus familiares que son congresistas de la República en ejercicio. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es si esos parapolíticos condenados son amigos personales del ministro Carrasquilla. Y entonces eso nos dice cosas de él, de quién es, de sus valores, de con quién se relaciona. Pero si están entrando porque tienen algún tipo de interés por cuenta de alguna gestión que está realizando el parlamentario, entonces la pregunta que uno se hace ahí es si de lo que estamos hablando es de un tráfico de influencias. Es decir, de congresistas que están utilizando su cargo, su investidura para favorecer a sus familiares parapolíticos condenados para algún tipo de chanchullo en particular. Entonces nosotros identificamos eso, lo denunciamos y le pedimos al ministro Carrasquilla que se pronunciara. Por supuesto, nunca lo hicieron. Pero es que hablar de Carrasquilla es hablar de una cantidad de casos oscuros. Por ejemplo, ¿en qué paró lo de los bonos del agua? ¿Eso alguna vez alguien se condenó por corrupción? ¿Qué pasó con eso? Porque la responsabilidad de Carrasquilla en eso es directa. Sí, eso es uno de esos casos históricos que pasan a la impunidad en Colombia, ¿no? En la que no hay responsables, nadie da la cara, no se sabe qué pasó. Y por esa razón, Pablo, uno de los proyectos que estamos desarrollando desde el Instituto Anticorrupción para este año, con apoyo del National Endowment for Democracy, que nos está financiando este proyecto, es que vamos a crear algo que hemos denominado el Observatorio de Impunidad Anticorrupción. Lo que queremos es hacerle seguimiento a cada uno de esos casos en los que se han conocido denuncias, escándalos por corrupción y que los colombianos no saben en qué terminaron porque los medios de comunicación pierden interés. Entonces a veces no sabemos si los condenaron, si no los condenaron, si se recuperó la plata, nada. Entonces lo que queremos es observar, es un observatorio de justicia anticorrupción para hacerle monitoreo permanente a ese tipo de situaciones y que precisamente no queden en la impunidad. Otro de los casos en los que tuviste un papel protagónico fue en tu denuncia famosa a esta asesora oficial del entonces senador Álvaro Uribe, quien fue al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, terminó sirviendo de enlace entre la campaña de Duque y el Ñeñe Hernández, la señora Claudia Daza. Cuéntanos qué pasó con eso. Bueno, una de las cosas que encontramos desde el Instituto Anticorrupción es que Claudia Daza frecuenta el ICBF y que en una de esas visitas entra acompañada de un contratista de nombre Nixon Caes. Es un contratista que había tenido varios contratos ya en el pasado con el ICBF, pero entran a una reunión con la directora de ese instituto, que es Juliana Pungilupi, y no se sabe exactamente qué ocurre en esa reunión, no tenemos el registro de eso, pero lo cierto es que después de esa reunión, el señor Caes empieza a recibir contratos por unas cifras todavía más significativas con el ICBF. Nosotros después consultamos a Juliana Pungilupi y ella nos dijo que sí, que en efecto se había reunido con el señor.
aparentemente Callita Daza había pedido la cita, pero entonces ahí las preguntas que uno se hace son, ¿pero por qué razón la miembro de una unidad de trabajo legislativo entra de la mano acompañada de un contratista del Estado a saludar o a conversar con la directora de la entidad que le da contratos a esa persona o que le había dado en el pasado y que le vuelve a dar en el futuro? Entonces, hasta ahí puede llegar nuestra denuncia, digamos, eso es lo que nos consta. Pero yo sí creo que es legítimo que los colombianos puedan indagar, ir más allá y preguntarle al ICBF o a la misma unidad de trabajo legislativo de Álvaro Uribe o al señor Uribe directamente, por qué razón una miembro de su UTL, su mano derecha, y recordemos que esta es la persona que está involucrada después en todo el tema de la ñeñe política, ¿por qué ingresa a reuniones con Juliana Pungilupi, acompañada de un contratista del Estado? Pero Camilo, ¿y ese mismo día no estaba por ahí Eduardo Pupo Castro, el narcotraficante? Nosotros encontramos el registro de una persona que se llama exactamente igual a quien era el primo hermano de Callita Daza y quien a su turno era familiar de Jorge 40, uno de los paramilitares más temidos durante los años 90. Además, padre de quien después fuera nombrado por Duque como director de víctimas del Ministerio del Interior, que me parece realmente increíble, ¿no? Tener el desacierto de ese nombramiento. Una bofetada a las víctimas del paramilitarismo en Colombia. Ahora, nosotros no podemos aseverar que la persona corresponda porque el registro de ingreso no tiene el número de cédula. Y entonces ahí es en donde viene la duda, digamos, que nos hace abstenernos de hacer esa afirmación. Pero el nombre coincide exactamente, por lo menos si no es esa persona, es un homónimo, lo cual pues es una coincidencia bastante particular. Bueno, pero yendo al panorama general de la corrupción en Colombia, que es de lo que realmente eres un experto, ¿es verdad que somos uno de los países más corruptos del mundo? Lo que sí creo es que cuando uno mira los casos concretos de corrupción, sí logra entender el nivel de penetración que ha tenido la corrupción en todas las capas de la sociedad colombiana. Por ejemplo, mira lo que pasó, Pablo, con la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, que se supone que es el último muro de contención de la criminalidad, de la corrupción, del abuso del Estado de Derecho, que tiene que protegernos, condenando en última instancia desde su sala penal a los corruptos o a quienes violan la ley. Resulta que terminaron varios miembros de magistrados de la Corte Suprema de Justicia vendiendo sus gestiones para lograr el archivo o la prescripción de las investigaciones que se estaban adelantando en contra de varios congresistas que habían estado involucrados con la parapolítica otra vez. Es que este tema de la parapolítica es realmente el karma nacional o uno de los karmas nacionales más tenaces. Entonces estamos hablando del cartel de la toga, ¿no, Camilo? Sí, entonces uno de los elementos que más daño le hace al país en términos de corrupción y que es un síntoma de cómo la corrupción está carcomiendo al país es lo que ha ocurrido con la Corte Suprema de Justicia y en particular con el cartel de la toga, en donde varios políticos como Álvaro Ashton, como Musa Besaile se vieron involucrados con el pago de sobornos a magistrados de ese alto tribunal para que engavetaran las investigaciones que estaban cursando en su contra. Y si los colombianos no podemos confiar ni siquiera en la Corte Suprema de Justicia, pues ¿cómo podemos confiar en el resto de las instituciones? Entonces, insisto, aquí hay un problema de gran acuerdo entre grupos de poder que están haciéndole un daño gigantesco a la estabilidad de las instituciones, a la democracia y a la justicia. Y aquí hay que hablar de una cosa, Pablo, permíteme introducir este concepto a la conversación, de corrupción sistémica. La corrupción tenemos que dejar de verla solo como delitos aislados que se cometen para robarse unos recursos públicos o para aprovecharse de un cargo público. Tenemos que pasar a verla como un fenómeno
en el cual la estructura del Estado, la estructura de poder está completamente corrompida, carcomida y viola el principio según el cual el poder y el Estado tienen que dedicarse a servir el interés público. Tenemos un Estado completamente disfuncional, en donde la ministra de Justicia del gobierno pasa a ser la procuradora general que investiga y disciplina a los mismos funcionarios del gobierno. Un país, un Estado en el cual el fiscal general de la nación es amigo personal íntimo del presidente de la República, en donde esas personas que pasan por esos altos cargos del Estado, bien sea magistraturas o direcciones de la Contraloría, de la Procuraduría, después quieren ser candidatos presidenciales. Tenemos un problema de diseño institucional perverso, profundo, que hay que corregir. Y luego con el tema de la impunidad ya tienen el cuadro completo, porque si la impunidad en Colombia está por encima del 70, del 80%, y de las sentencias condenatorias, como en el estudio que sacaste tú, del 2011 al 2017, de las sentencias condenatorias, cerca del 50% no tenían cárcel, ni siquiera casa por cárcel. Y además cuando se cumplía una pena en cárcel era un promedio de apenas 20 o 22 meses. ¿Por qué funciona tan mal la justicia en estos casos? El sistema judicial colombiano y nuestros códigos están llenos de gabelas, están llenos de laberintos, de oscuridades que permiten que quienes hacen de las suyas en violencia, voy a usar esa palabra, en contra del Estado de Derecho y en contra de la integridad, pues se salgan con la suya. Desafortunadamente, y por eso digo yo, esto hay que corregirlo, y hay que corregirlo desde el arreglo institucional, de orden constitucional, pero hay que corregirlo también en el comportamiento de la gente, y ahí pasando a otro tema que es el de la cultura ciudadana. ¿No? Uno sigue viendo cómo la gente se cola en la fila, cómo le hacen la tarea a los hijos, cómo, digamos, no hay un respeto por el principio de que mi derecho llega hasta donde empieza el derecho de los demás. Es una cosa tan elemental como esa. Mi derecho llega hasta donde empieza el derecho de los demás. Acá no, acá los vecinos hacen parranda hasta las 5 de la mañana. ¿A quién no le ha pasado eso, Pablo? Hasta las 4 o 5 de la mañana les importa un carajo, ¿no? La gente llama a la policía, tocan la puerta, sobornan al policía, no les importa un comino. Sí. Volviendo ya un poquito al tema tuyo, cuéntame, tú fuiste secretario entonces de Transparencia de la Presidencia de Santos. ¿Por qué renunciaste? ¿Por qué te fuiste? Yo renuncié como en marzo de 2017, digamos, en un momento en el que sentía que era hora de cerrar el ciclo y en el que tenía que avanzar hacia nuevos pasos. En ese momento había como dos perspectivas en mi carrera. Por un lado, algunas voces me estaban diciendo, oiga, ¿por qué no considera la posibilidad de lanzarse al Congreso de la República? Eso puede ser algo interesante. La verdad es un tema que a mí me parecía interesante, pero al final tomé la decisión de no hacerlo porque me parecía muy importante que la gente entendiera que lo que había hecho como secretario de Transparencia no lo había hecho como un trampolín político. Mi motivación como secretario de Transparencia siempre fue la de hacer las cosas bien, de servirle bien a mi país, de ayudar a que la agenda de la lucha contra la corrupción avanzara y no hacer política. Entonces me pareció una decisión de respeto por la confianza de la ciudadanía y de transmitir un mensaje de que, en el sentido de que esa no era mi prioridad, eso no era lo que me interesaba, y que por el contrario mi compromiso real era con la lucha contra la corrupción. Y por esa razón, poco tiempo después de salir del cargo, surgió la idea de crear una organización de la sociedad civil como el Instituto Anticorrupción. Y en parte porque yo sentía, Pablo, que no había muchas organizaciones de sociedad civil con las que el Estado pudiera dialogar de manera constructiva. Yo lo viví un poco como secretario de Transparencia. Había una ONG que es una organización muy seria, que es Transparencia por Colombia, pero más allá de eso, pues no había mucho más. Había algunos periodistas de investigación, gente seria haciendo denuncias, pero no organizaciones de la sociedad civil. Entonces yo dije, aquí hay una oportunidad, y finalmente ese fue el rumbo hacia el que terminé avanzando. Y lo otro, Pablo, es que tenía la oportunidad de irme a estudiar a la Escuela de Administración Pública de Harvard, que fue lo que hice
al año siguiente de mi salida, después de haber aplazado un año mi matrícula en la universidad. ¿Pero esa salida tuya no tuvo nada que ver con el caso de Odebrecht? Pues yo te diría que en parte sí, porque yo empezaba a ver también que estaban empezando a salir elementos del caso que me generaban mucha inquietud y que me hacían sentir que estaba en el lugar equivocado. Yo había hecho lo mejor que había podido para recolectar información, ponerla en conocimiento de las autoridades. En numerosas oportunidades alrededor del tema de Odebrecht me senté con la Fiscalía, con la Corte Suprema de Justicia, incluso a colaborar y entregar toda la información que logramos tener en nuestras manos en algún momento. Y sentía que en ese momento realmente, frente a ese tema en particular, pues la verdad, Pablo, es que la Secretaría de Transparencia no tiene herramientas suficientes, porque la Secretaría de Transparencia pues, no es la Fiscalía, por fortuna, si no sería una especie de dictadura, ¿no? Como un remedio de lo que hizo el gobierno Uribe con el DAS, que puso el DAS al servicio del gobierno violando todas las garantías procesales y los derechos fundamentales. Nosotros, desde la administración en ese momento, pues claramente no estábamos interesados, no lo íbamos a hacer, y además era claramente contraproducente, ilegal, y no nos interesaba. Eso era trabajo de la Fiscalía. Entonces la Fiscalía ya estaba en la investigación. Nosotros pusimos incluso en contacto a la administración de Néstor Humberto Martínez, en contacto con la persona que era el director de la unidad antisoborno del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Casi que de inmediato, tan pronto salió el acuerdo que firmaron los Estados Unidos con Odebrecht, y de ahí para adelante, pues eso ya era un asunto que quedaba en manos de la Fiscalía. Entonces, frente a ese tema, yo ya no podía hacer mucho más. Y frente a los otros asuntos que eran los de política pública, sentía que ya había dejado un legado, habíamos logrado sacar adelante la ley antisoborno, habíamos implementado la ley de transparencia de acceso a la información pública, habíamos logrado hacer muchas cosas y yo sentía que ya era tiempo de partir. A veces uno siente que los ciclos se van cerrando. Camilo, pero ahora que ya no eres gobierno, que estás fuera, que ha pasado el tiempo, que has visto lo que ha hecho Néstor Humberto Martínez al mando de la Fiscalía, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Cuando yo veo y leo las denuncias por los conflictos de interés que sí creo que tenía Néstor Humberto Martínez, pues me aterra y me genera mucha desconfianza. No podría acusar a la Fiscalía en concreto de algo. Pero lo que sí me parece es que había unos conflictos de interés que hacen que las investigaciones no tuvieran la imparcialidad que necesitábamos y que necesitamos que tengan. Y nada quisiera yo más a que el caso de Odebrecht, como cualquier otro caso de corrupción del gobierno actual, pero también del gobierno Santos en su segundo periodo y en el primero y de la administración Uribe, se esclarezca y que paguen las consecuencias quienes hayan estado involucrados con casos de corrupción. Así hayan sido ministros, directores de la campaña presidencial, así hayan sido lo que sea. Porque es que vivimos en un estado de leyes y las normas están para respetarse. Esto no es una cleptocracia, esto no es una teocracia, esto no es una dictadura. Y la única forma de que cambien las cosas no va a ser posiblemente a través de la justicia, sino a través de un cambio de todo el sistema. ¿Qué piensas tú de cara al 2022 que va a pasar con todo esto? Eso que tú estás diciendo refleja que el poder en Colombia es una especie de gran acuerdo oligárquico entre castas, entre familias, entre grupos de poder que se protegen debajo del tapete de ese gran concierto en el que nos tienen bailando a todos y en el que muchos utilizan el poder para beneficiarse. Pero creo que hay un problema más de fondo y yo creo que uno puede cambiar las cabezas. Entonces por eso sale Néstor Humberto, pero entra Barbosa, ¿cierto?
y entonces Barbosa soluciona el problema. No, porque es producto del mismo sistema, es producto del acuerdo de las grandes oligarquías que se distribuyen el poder en Colombia. Y el día que se vaya Barbosa tampoco se va a solucionar el problema y probablemente tampoco va a entrar una persona proba, digna, decorosa, que realmente quiera servir el interés de la justicia en Colombia. Seguramente entrará el amigo de algún político poderoso. Entonces, eso es lo que hay que acabar. Necesitamos un sistema de mérito real, de mérito, en donde las cabezas de esas organizaciones respondan a una carrera decorosa, admirable, intachable, no vinculada con la política. Yo no veo que estemos avanzando hacia una solución en lo concreto, es decir, esta administración no le interesa corregir nada de los problemas estructurales que tiene el país. Nunca hubo reforma a la justicia. La reforma tributaria es la perpetuación de este sistema oligárquico del que estaba yo hablando, que va a agravar el problema. Pero lo que está haciendo este gobierno va a elevar la temperatura de las tensiones sociales de este país y muy probablemente va a generar la apertura para canales de cambio, para vías de cambio. Vamos a ver en política eso en qué se traduce. Pero yo lo que siento es que la gente está desesperada y está buscando una oportunidad para tener una vida digna y para sacar del poder a una gente que lleva pues todo un gobierno abusando de su autoridad y que desconoce las necesidades concretas de los ciudadanos de a pie. Nosotros estamos montando un proyecto precisamente para durante todo este periodo electoral vigilar con mucho detalle y con mucha cercanía a la forma en que se financian y en que se adelantan estas campañas. Y empezamos con esto, Pablo, y quiero invitarte desde ya a que por favor te vuelvas un aliado de esta batalla, tú y todos los que nos están viendo. Diseñamos un formulario en el que le estamos pidiendo a todos los precandidatos presidenciales que reporten una cantidad de información que consideramos que es fundamental que la ciudadanía conozca. Preguntas como, por ejemplo, ¿usted durante los últimos años de qué ha vivido? Si tienen el apoyo de algún tipo de fundación, si tienen contratos de consultoría con el Estado colombiano, con algún multilateral. O sea, ¿esta gente de qué vive? Porque ¿no te parece raro que uno pueda dedicarse 2 años, 3 años a estar ahí haciendo campaña? La gente tiene que vivir de algo. Esa plata sale de algún lugar. Y los colombianos tenemos derecho a saber de dónde sale. Entonces queremos pedirles que nos digan qué contratos tienen, que publiquen su declaración de renta, que publiquen su información sobre los conflictos de interés que pueden tener, sobre su membresía en juntas directivas de empresas del sector privado o en cualquier tipo de vehículo de inversión. Les estamos pidiendo información sobre los contratos que tienen sus familiares, sus esposas, sus cónyuges o sus esposos o sus hijos, familiares cercanos. Todo esto pensando en que esa información la vamos a publicar en datos abiertos para que los colombianos puedan saber un poco mejor quiénes son los candidatos entre los cuales van a elegir al futuro presidente o presidenta de la República. Para las personas que quieran seguir tus investigaciones, las de tu instituto, ¿dónde lo pueden hacer? ¿En qué página web o por qué canales alternativos? Nuestra página web es www.estudiosanticorrupción.org. Ahí pueden encontrar lo que estamos publicando permanentemente. Una invitación desde ya. Nos inventamos una cosa, Pablo, muy chévere que se llama Filmtegrity, que son como films para la integridad. Filmtegrity. Y lo que queremos es que los colombianos nos ayuden produciendo videos cortos, videoclips, en donde enviemos el mensaje de que hay que combatir la corrupción, que no podemos ser corruptos. Pero tiene que haber una buena dosis de creatividad, buena producción. Hay buenos premios, además, tenemos unas cámaras ahí, eso va a estar chévere. Entonces los invitamos a aprender más de lo que estamos haciendo con Filmtegrity para que presenten sus propuestas. Encuentran toda la información ahí en nuestra cuenta de Twitter. Insisto, @instanticorrupt. Pues yo creo que gana el que se meta con un teléfono móvil y haga tomas en el Congreso. Camilo Enciso, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, hablar contigo. Pablo, un gusto haber estado hoy contigo y ojalá que
sigamos en contacto y construyendo país desde el periodismo y desde las buenas conversaciones. Un abrazo para ti. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre. Chao.